vamos a estar permanentemente contándoles sobre algunas materias sobre seguridad y salud en el trabajo. ¿Nos parece de pertinencia partir el primer capítulo hablando sobre el nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable, más conocido como el Decreto Supremo 44? Para partir este primer webinar, quiero presentar primero a nuestro panelista que nos acompaña acá el día de hoy. Me refiero a Pedro Contador Abraham. Él es licenciado en Derecho y magíster en las universidades de Talca y de la Universidad de Valencia, pero además es jefe legislativo de la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo de Chile. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a este espacio. Hola, Camila. Buenos días. Gracias por la invitación al Instituto de Seguridad Laboral. Encantado de poder aclarar las dudas y exponer algunos puntos relativos a la gestión preventiva de los riesgos laborales, de acuerdo al Decreto 44, para todas las empresas y trabajadores y trabajadoras afiliadas del ISS. Muchas gracias, Pedro. Bueno, comentarles a quienes nos están acompañando hoy día en vivo. Vamos a partir primero con una presentación de Pedro, en el cual nos va a hablar de este decreto supremo que va a entrar en vigencia este 1 de febrero. O sea, estamos a puertas. Hemos estado preparando muchas cosas también para nuestras empresas y nuestros servicios públicos también afiliados. La idea es que podamos acercarme esta muy buena nueva. Entonces, vamos a partir con una presentación de Pedro y luego vamos a abrir ahí el diálogo para ver los desafíos que también nos trae este cambio legislativo. Gracias, Camila. Lo que quiero contarles en términos generales es el contexto y el objetivo que persigue el decreto 44. La presentación es mucho más extensa y para contener los diversos tópicos y materias que trata el decreto 44, que igual en el conversatorio con Camila lo vamos a desarrollar, pero la presentación queda a disposición del ISL para distribución a las personas interesadas. ¿Avanzamos? Bueno, la idea es un poco contarle por qué se dictó el decreto 44, cuál es el contexto en que se mueve, porque de alguna manera podemos interpretar y hacer aterrizar cuáles son lo que pretende la nueva normativa, qué es lo que pide a las empresas, a los trabajadores, a los organismos administradores como el ICL, ¿ya? Y de alguna manera eso va a servir para derribar algunos mitos que se han ido construyendo sobre esta nueva normativa y queremos contarle además los esfuerzos que hemos hecho para la implementación. Bueno, lo primero, señalarles que esto es un continuo de esfuerzos de política pública que han sido sucesivos en el tiempo, desde la ratificación por allá el año 2011 del convenio 187 de la OIT, a propósito del accidente de la mina San José. El país se comprometió a tener una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Esa política por primera vez se dictó el año 2016, que el año pasado, recién pasado, la acabamos de actualizar para el periodo 2024-2028. Y además, uno de los instrumentos que nos señala el convenio 187 es el Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que no lo hace el gobierno, lo hizo la OIT, en que nos hace un diagnóstico de cuál es la situación en materia de seguridad y salud en el trabajo, y nos hacía una observación de que la normativa en materia preventiva, de gestión preventiva, era deficiente en Chile porque era muy antigua, databa de la década de los 60, no tenía un criterio de gestión, no tenía una forma de establecer la norma meramente prescriptiva: haga esto, tenga este instrumento y nada más, pero no el fin de la norma y cómo gestionarla. Y por eso es que se consideró además ese antecedente. El hecho de que Chile haya ratificado primero el convenio 187, ya hace algunas décadas atrás el convenio 161, de que Chile ratificó el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. También hay que señalar que se va a entrar en vigencia internacional el convenio de seguridad y salud de las minas, y que
el año 2022 se declaró convenio fundamental el convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo, que junto con el convenio 187 son las principales referencias internacionales, significan que el país tiene otro estándar normativo de principio en materia de gestión preventiva. Además, hay que tener en cuenta que tanto en los reglamentos del Código del Trabajo, las propias legislaciones que han modificado el Código del Trabajo y la Ley 16.744, por ejemplo, la Ley de Subcontratación, Teletrabajo, Call Center, han dado un lineamiento distinto a la gestión preventiva. Esto no es solo de ahora, viene desde como les dije, desde que tenemos política nacional. Entonces, nuestra normativa general quedó descompasada, anacrónica, inefectiva, es decir, lo que se ha traducido en mucho tiempo en una manera desordenada, no siempre, por favor, no es que ejercemos, pero en muchos casos las empresas, algunas, no tenían una orientación clara de cómo hacer las cosas y por tanto eso también repercutía en alguna medida en cómo se daba la asistencia técnica. Bueno, las cosas se pueden hacer teniendo o no teniendo ciertos instrumentos, derecho a saber, reglamento interno, departamento de prevención y comité paritario, pero bueno, esos tenían que tener un fin, y el fin es la gestión preventiva. Y por eso, la siguiente, por favor, es que se decidió, a propósito de lo que indica la política, que los reglamentos que existen hasta mañana, que es el decreto 40, ya que verán la fecha, el decreto 40 y el decreto 54, uno de prevención de riesgos profesionales y el otro de comités paritarios, datan de la década de los 60 y tienen escasísimas modificaciones, y eso han significado que no se han adecuado al cambio de la realidad productiva, al cambio normativo que ha existido en Chile y en el mundo, y por tanto era necesario actualizarlo. La siguiente. Y por eso es que a partir de la próxima semana ya esos decretos van a ser reemplazados por el decreto 44. ¿Qué persigue el decreto 44? Hay un tema muy importante, que los empleadores, las entidades empleadoras, tienen por el artículo 184 una deuda de seguridad que se le conoce, es decir, tienen que adoptar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Se dice la norma legal, eso es su deber, y por eso tienen que adoptar las medidas que la ley señala. La forma en que de hacerlo se ha entendido generalmente que es el cumplimiento sucesivo de ciertas normas, que por supuesto es así, pero dentro de ese cumplimiento están las normas que van incluso más allá de la ley, más allá de que exista un vacío normativo, tienen que tener un norte, y esa es la gestión preventiva. Lo que busca el decreto 44 es ordenar la gestión preventiva, sistematizarla, hacerla más fácil, pero esa participación tiene que ser efectiva, es decir, producir un resultado, y tiene que ser participativa, con participación y consulta de trabajadores y trabajadoras o sus representantes, de la manera que señala el reglamento, que además es muy general. Lo otro es que se busca un tema que es el cambio cultural en todas las organizaciones, incluyendo los reguladores, los fiscalizadores, el propio Estado, los organismos administradores, la empresa, trabajadores, sindicatos, todo el mundo, de que lo que se busca es prevenir el riesgo, es decir, que el riesgo se suprima en su fuente de origen si es posible, y si eso no es posible, se adopten medidas para su control y mitigación, y en último caso son la utilización de elementos de protección personal. Y hay que otorgar recursos para hacer prevención, para tener el comité, para tener el departamento, para hacer los reglamentos internos, pero esos recursos tienen que ir acompañados. Bueno, yo persigo un fin, debo declarar una política, debo señalar indicadores y metas, y debo evaluar cómo cumplí esos objetivos. Y solamente eso pretende este reglamento. Más que crear nuevas obligaciones, es ordenar el trabajo preventivo para que logre el fin, que es
proteger eficazmente la vida y salud de las personas trabajadoras. Se busca también que ciertas instituciones que están en convenios como el 155 se puedan tener de alguna forma una cabida en Chile. Por ejemplo, respecto de protección de maquinarias, respecto de participación de trabajadores o de entidades empleadoras que comparten un centro de trabajo. Y al final, cultura preventiva. Todos los actores, incluyendo trabajadores y trabajadoras, no solo el empleador y organismos administradores y los reguladores, tienen que tener esta cultura preventiva que le dije al comienzo. Eso es lo que persigue en términos generales el reglamento. La siguiente. Aquí están los principios. ¿Cómo yo tengo que hacer la gestión preventiva? En primer lugar, tengo que prevenir los riesgos, no simplemente proteger. Está bien cuando es exigible, pero primero tengo que tratar de suprimir y controlar el riesgo en su origen y tengo que buscar que los puestos de trabajo y el trabajo se adapte a las personas y no al revés. Existe una definición de cuál es la responsabilidad. El empleador es el que tiene que adoptar estas medidas, pero los trabajadores tienen que colaborar, participar y cumplir con las medidas. Y hay un compromiso. Toda la entidad productiva, toda la organización empresarial tiene que involucrarse, no para que todos hagan el tema preventivo, pero sí en cuanto a los principios, toda la organización tiene que estar comprometida y los trabajadores, sus representantes, se tienen que comprometer a participar. Se busca el enfoque de género, es decir, que las diferencias que la sociedad asigna a las personas en función de condiciones como la del sexo, no signifiquen que una desprotección por esos roles. Y eso se está dando la bajada, por ejemplo, en la guía de evaluación de riesgo, en la guía de mapa de riesgo, que significa discutir cuáles son esas diferencias sociales que se asignan a las personas y que esas diferencias sociales no generen mayor desprotección. Y después mejora continua. Es el último principio, que significa que si hice bien la pega, bueno, establecer nuevos indicadores, si hubo fallas, detectarlas oportunamente y corregirlas. La siguiente. Para terminar, este reglamento establece un conjunto de definiciones, que ahí están numeradas, no se las voy a decir todo, por supuesto, pero sí destacar que gestión preventiva son acciones sistematizadas, permanentes, de mejoramiento continuo. Se indica que el objetivo es el entorno de trabajo seguro y saludable, que es donde se han suprimido los riesgos, ya no se han controlado. Se crea la figura a nivel general del incidente, sucesos peligrosos, para que sean las empresas registren sus eventos y los investiguen porque tienen un potencial de generar mayores riesgos como accidentes o enfermedades. Quisiera destacar que también se incorpora explícitamente la obligación que muchas empresas, y XL también lo tenía, pero ahora es una obligación general, de tener mapas de riesgo muy conectados con la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Es el corazón de la gestión preventiva. Si no se hace una buena matriz, y ahí la asesoría inicial es muy importante, es muy probable que toda la gestión preventiva sea deficiente, porque si yo no sé cuál es, no hago un buen diagnóstico, probablemente los mapas de riesgo estén incorrectos, el derecho a saber esté incorrecto, el mapa, el programa preventivo también. Entonces es muy importante, y al final se indica que también, además del enfoque de género, se tiene que considerar la especial sensibilidad de ciertas personas trabajadoras, porque por su condición o estado de salud pudieran tener mayor vulnerabilidad a los riesgos, mujer embarazada, madre dando, digamos, alimentos a sus hijos, personas de mayor edad, adolescentes en edad para trabajar, personas con alguna discapacidad física o mental. Esas personas pudieran en un caso concreto estar expuestas a un riesgo mayor por esa sensibilidad, y eso significa que hay que adecuar la valoración del riesgo y el mapa. Todos siempre pensando en mejora continua, en participación. Es simplemente lo que busca este reglamento al final, es ordenar un poco la casa en materia de prevención, ponernos al día de la normativa que existe en todo el mundo, y lo que hemos hecho simplemente es tratar de dictar
todas las normativas que nos mandata el reglamento, las guías que podemos conversar. Se ha hecho un esfuerzo para coordinar los criterios de fiscalización y vamos a monitorizar todo este tiempo cómo se aplica el reglamento, porque la idea no es andar por el mundo repartiendo sanciones, sino que, en definitiva, y también para los fiscalizadores, es la cultura preventiva. Ojalá pudiéramos llegar a eso y lo que queremos de alguna manera es transmitir que los esfuerzos están dados para un cumplimiento óptimo del decreto 44. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, ahí hay una síntesis maravillosa a propósito de la historia que nos ha tocado también como país vivir en materias de seguridad y salud en el trabajo. La ley madre, 16.744, nace en el 68, luego al tiro vinieron sus decretos respectivos al decirnos cómo hacer las cosas. Y efectivamente hemos tenido cambios además en la matriz productiva, entonces nos encontramos en esas décadas con grandes industrias y hoy día más bien tenemos pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, el promedio de trabajadores del Instituto de Seguridad Laboral, estamos hablando de 4 trabajadores, entonces ahí hay un desafío importante. Entonces cuando Pedro señalaba, por ejemplo, se deroga el decreto 40 al 54, se incluyen nuevas figuras y ahí yo te quería preguntar en esto de que se incluyen, por ejemplo, pensando además en la gestión preventiva, actores que antes no existían, que alegaban, oye, solo se habla de tener una estructura en el caso de las empresas cuando tengan más de 100 trabajadores. Y hoy día el decreto dice, a ver, en el caso de las empresas más pequeñas, en caso de que tengamos menos de 100, vamos a hablar de los encargados. También nos pasaba que hay un brazo que nosotros siempre tratamos de potenciar desde el instituto que tiene que ver con el rol tremendo que juegan los comités paritarios. Porque no todas las empresas también juegan en esto de los 100, tenemos ahí un rol precioso que, en el cual hay un diálogo bipartito y por lo tanto aparece también otra figura en el cual las empresas que tengan entre 10 a 25, que es el delegado. Entonces yo te quería preguntar, tanto de estos desafíos, ¿cómo lo ves? También entregando algunos tips, pensando en que nos encontramos con empresas más pequeñas, que esto va a ser todo un mundo en la implementación, pero también con los servicios públicos, porque los servicios públicos nos aparecen también en estas figuras. Entonces te quería hacer, sería una pregunta bien amplia, pero me gustaría mucho que nos pueda nutrir. Sí, es muy importante lo que tú indicas, Camila. Efectivamente, ha habido un cambio profundo, estructural, de la matriz productiva del país, ¿ya? El promedio del tamaño de las empresas, ¿ya? Y del perfil epidemiológico de los trabajadores y trabajadoras. Los riesgos son distintos y las manifestaciones de esos riesgos, o sea, los daños a la salud también son diferentes. Chile ha cambiado profundamente en las últimas décadas. Y ustedes pueden ver, el reglamento desde luego no es nuevo, porque eso está en la ley, que establece que el Departamento de Prevención de Riesgo es para 100 o más empresas, pero mineras, industriales y comerciales. Sí, además tiene Tiene además eso, el reglamento, evidentemente que eso no innova, porque está en la ley, pero significa considerar per se que, por ejemplo, los servicios o el comercio tienen bajo riesgo, que sí es así, pero han surgido otros riesgos, ¿ya? Los riesgos psicosociales, la violencia que están afectando ciertas entidades públicas, por ejemplo, el sector salud. Entonces, la ley 16.744 estableció comités paritarios como forma de participación y departamento de prevención como encargado de gestionar la prevención, pero en ese tipo de empresas. Y resulta que la realidad demuestra que hay muchísimas, la gran mayoría, sobre todo en el caso de ISL, de pequeñas empresas, en que, por un lado, no hay forma de canalizar los intereses y la participación, la consulta que se puede hacer a esos trabajadores,
Y segundo, las empresas tampoco tienen, las más pequeñas, y muchas con plena disposición, a mí me consta, la plena disposición de las empresas pequeñas de cumplir con la normativa, pero por tiempo, por especialización, por mil razones, no pueden dedicarse todo parte de su tiempo a hacer la prevención de riesgos. Lo que dice la normativa, bueno, designe un encargado que usted puede ser usted mismo y se le va a capacitar. Entonces lo que busca de alguna manera es simplemente no pretender que el encargado sea el Departamento de Prevención de Riesgo, ni que los delegados sean comités paritarios que investiguen accidentes, que prescriban medidas. No, simplemente que puedan ser el nexo entre la empresa y los trabajadores o trabajadoras y respecto a los delegados de la forma en que estas inquietudes puedan, o estas opiniones de los trabajadores del mundo, de las empresas pequeñas, van para la empresa y por tanto también para los organismos administradores. Eso es lo que procura el decreto 44 respecto de instrumentos preventivos, pero también es poner el acento, eso ya estaba antes, ¿ah? Ya se exigía las matrices de identificación de peligros, ya muchos años antes, pero no es posible hacer ninguna intervención en nada, ni siquiera en hacer para ir a un juego, si yo no tengo planificado qué es lo que quiero hacer, para quién y con cuántos recursos. Entonces la matriz era muy importante. Y por eso es que se van enlazando las cosas que les dije anteriormente. Yo hago una matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, tengo que hacer el programa preventivo. Pero esos instrumentos que son, digamos, instrumentos que hace la empresa, las consulta con los trabajadores porque son ellos los que normalmente conocen los riesgos, no es que sean expertos, pero sí pueden dar una opinión sobre la eficacia y extensión de la medida. Entonces, lo que se busca es generar cultura preventiva, participación y que las normas sean más eficaces para todo tipo de riesgo. No está diseñado exclusivamente, no digo que no sea importante todavía, para los accidentes en la actividad industrial, que era como lo clásico hace 60 años, sino que para todas las actividades y respecto de todos los riesgos. Esto permite adecuar la gestión preventiva y por tanto la asistencia técnica que debe dar en este caso el ISL a la realidad de cada empresa, porque hay elementos para ordenar el trabajo preventivo. Eso es lo que busca el decreto 44. Busca, bueno, es un desafío bien avesado. Yo creo que tal cual cuando uno empieza a mirar y buscar bibliografía, porque todos nos empezamos a preparar en los distintos roles, porque creo que una de las cosas virtuosas además que tiene el decreto supremo es que explicita los roles y de alguna forma viene un poco cercano en nuestra política, viene a tomar también este sentido, porque a veces nos pasa que escuchamos noticias que nos parecen importantes, pero después nos preguntamos cómo le hacemos carne. Nos pasó a finales del 2022 cuando escuchábamos la ratificación de la Conferencia Internacional de OIT de ese año, que se convertía como un quinto derecho fundamental del trabajo en los entornos seguros y saludables, y uno preguntaba después, bueno, ¿cómo materializamos eso? Entonces, avanzar en normativa que nos permita hoy día también palpar lo que es la política. En la política anterior nos encontramos con un capítulo de género, por ejemplo. En cambio, la política hoy día, que nos ha permitido también mirarnos, poder conversar de nuevo, habla de este enfoque transversal de género. Y ahí, Pedro, te pregunto, porque nos preguntan harto, sobre todo las pymes, ¿cómo, y ahí tips a propósito de cómo lo vemos, pensando en este enfoque transversal en la gestión preventiva? A ver, hay dos puntos. Pero, perdón que te interrumpa, solo invito a quienes nos están escuchando que puedan dejar, si es que tienen algunas consultas al chat, y ahora sí. Sí, dos puntos de introducción que es muy importante destacar. Lo primero es que este reglamento por primera vez establece los roles de todos los actores involucrados en la prevención de riesgo. No solo de la empresa, se establecen obligaciones generales,
y obligaciones específicas, ¿ya? Pero también establece los roles y obligaciones de las personas trabajadoras. Ellos tienen un rol, no son eh, menos observantes o solo cumplidores que tienen que cumplir, tienen que asumir un rol, tienen que acatar las instrucciones, tienen que participar, tienen que someterse a los exámenes médicos adoptados de conformidad a la normativa vigente, tienen que promover la seguridad y salud del trabajo, a recibir la capacitación en materia de seguridad y salud del trabajo, e incluso esas obligaciones tienen que estar en el reglamento interno de la empresa, porque esas obligaciones, si no se cumplen o se desacatan, digamos, de manera antijurídica, es decir, que el empleador cumple sus obligaciones preventivas, informa a los trabajadores, los capacita, los trabajadores tienen que cumplir. Entonces, se dan herramientas para que la normativa efectivamente entre por vocación. Y por eso hay exigencias como una capacitación de 8 horas, ¿ya? Entonces, crear la cultura preventiva es uno de los objetivos, como indiqué en el reglamento. Y el tema de género, fundamentalmente, dice relación con estereotipos, ¿ya? Que evidentemente van a ser desarrollados a través del tiempo. Yo les ponía como ejemplos. Miren, detalles básicos que están en la guía. Si ustedes ven en la guía, en la página de la Subsecretaría de Previsión Social y del ICL, están las guías y ahí hay unos instrumentos. El instrumento de matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, MIPER o HIPER, ¿ya? Más fácil decirlo así, se dice, y en el mapa riesgo se dice, elimine los estereotipos de género, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en la simbología no utilice consideraciones, digamos, de tipo sexista para definir un riesgo que quizás es común para las personas, ¿ya? O que la medida es dirigida a un sexo determinado cuando es para el otro, y así y sucesivamente. Y en cuanto a la matriz, lo que hay que asociarla es con la participación. Por ejemplo, hay estudios que indican las horas y los sentidos en que hombres y mujeres, por ejemplo, solo poner ejemplo, sufren accidentes de trayecto, ¿cierto? Entonces, si yo hago una actividad, porque la normativa pide ahora que nos ocupemos de los accidentes de trayecto, no es porque yo sea responsable como están las calles, pero yo sí puedo informar, ¿ya? Pero entonces yo tengo que hacer, si en mi organización productiva hay más mujeres, yo tengo que pensar que quizás, no lo sé, no quiero generalizar, estoy poniendo un ejemplo, no puedo poner el acento solo de la preocupación de los accidentes de trayecto en la noche al regreso, porque los estudios indican que en la mañana de ida sufren accidentes de trayecto las mujeres, por ejemplo, producto de las condiciones de tránsito y de las calles, y hombres en la tarde de regreso. Y en que hay un factor, por ejemplo, delincuencial, es importante. No digo, por favor, que uno haga otro y que sea inexorable así. Todo está mezclado, son las tendencias. Pero yo tendría que pensar que informar al 90%, por ejemplo, de una masa laboral que normalmente, y de acuerdo a mis propios antecedentes, sufre accidentes de trayecto en la ida, sobre cómo protegerse en la tarde de regreso. Son esas consideraciones mínimas que son de mera lógica lo que permiten dar enfoque. Lo mismo para el movimiento repetitivo, lo mismo para pensar que si estas personas que pudieran estar en determinada condición de salud
yo necesito saber si esta persona tiene personas bajo su cuidado, digamos, hay a lo mejor algún factor estresor por temas familiares, o sea, considerar a las personas en su realidad, incluyendo el enfoque de género. No es lo mismo el tema de carga humana. La normativa señala, ya hay una consideración de género, ¿ya? Un peso determinado para las mujeres, un peso para los hombres. Pero pudiera ser que considere que ese límite no es eficiente porque veo que hombres tienen mayores lesiones. Bueno, algo está pasando. O al revés, mujeres. ¿Y cuál es? Es que las personas que tienen esas lesiones mayores son personas jóvenes, mujeres jóvenes que están en la primera etapa de criar hijos o hijas. Y eso significa, bueno, ahí hay un factor de género que lo tengo que considerar. Su doble presencia significa que hay algo más ahí que lo que me pide la norma, que solo poner un límite. Entonces hay discusión de cómo aplicar ese factor de género que después en el tiempo probablemente se desarrollen con mucho más detalle, pero hay muchas cosas que son mínimas que es producto de la discusión y eso es lo que nos sigue el enfoque de género. Yo creo que es muy ilustrador lo que nos comentas porque con ejemplos nos permite también entender cómo vamos a acercarnos a esto. Mira, hay algunas preguntas ya en el chat. Eric y Roberto nos preguntan algunas cosas relacionadas con los comités paritarios. En el caso, por ejemplo, tengo un comité paritario formado que ahora vence, por ende hay que entrar nuevamente en el proceso de concurso y votación. ¿Cuáles son los puntos que hay que considerar en esta etapa según el decreto 44? Nos preguntan también sobre comités paritarios, si una jefatura toma la decisión de que un presidente de dicho comité no participe más. No participe más en el comité aludiendo la carga laboral. ¿Estaría yendo en contra de este principio, lo que sería ilegal, o estaría bien? Algunas consultas sobre comités paritarios. Primero, indicar que el decreto 44, a propósito de las entidades afiliadas al ISL, tiene una pretensión de aplicarse para todas las actividades productivas, incluyendo el sector público. Evidentemente que cómo se cumplen en un caso concreto todas y cada una de las obligaciones requiere definición si existe una norma legal o estatutaria de cómo se aplica, si es conciliable o no es conciliable, y eso lo va a definir en definitiva la Contraloría General de la República, pero en general se aplica. En materia de comité paritario, en cambio, sí hay norma explícita que señala que se aplica al sector público, ¿ya? Porque la misma ley 1945 lo señala, y el reglamento así se refiere, mire, donde dice Dirección del Trabajo es Superintendencia de Seguridad Social, y ustedes pueden ver, está en consulta, una instrucción de los sucesos para comités paritarios en el sector público, ¿ya? Entonces, ahí también hay una consideración de género que está en la política nacional, que es que tengan que incorporarse personas, hombres o mujeres, normalmente son las mujeres las que están excluidas de estos cargos de elección, que participen en el comité paritario si es que no han sido elegidos a lo menos una persona trabajadora, una mujer en el ejemplo que estoy dando. En los titulares, bueno, si hay un voto de suplentes o de cualquier otro que sea mujer, esa persona va a subir a ser titular del comité paritario para que haya inclusión, participación y que el comité paritario tenga esta visión completa de la realidad de las entidades empleadoras en el sector público. Muy importante también el tema de género. Eso lo que significa, ¿qué significa? Que los comités paritarios que se constituyan a partir del 1 de febrero o se renueven a partir del 1 de febrero, tienen que considerar esta equidad de género en la participación de los funcionarios y funcionarias que resulten electas. Insisto, si hay
los 3 titulares, hombres y mujeres, no se cambia el comité paritario porque hay representación de hombres y mujeres. Si no hay en esos titulares hombres y mujeres, sino que un sexo u otro, habrá que ver si hay suplentes u otras personas con votos y pasan a ser titulares. Eso es exigible solo a partir del 1 de febrero. Si un comité paritario está en su primer año, bueno, se esperará hasta que terminen su periodo y ahí se exige esta participación equitativa de género. No significa que a partir del 1 de febrero se tengan que volver a elegir los comités paritarios. Eso no está así, no está establecido así, está expresamente. Y lo otro, que son para empresas de mediano y gran tamaño, ¿ya? No lo dice explícitamente la norma en el sentido transitorio, pero se supone que a partir de la vigencia del decreto 44, las personas no pueden ser reelegidas o redesignadas. Ojo, se me olvidaba que esta participación equitativa de género también es para los representantes de la entidad empleadora, ¿ya? Pero no pueden ser vueltas a reelegir o redesignar, depende de quién, si son trabajadores o son representantes de la empresa o de la entidad empleadora, por 2 veces. Dice reelegidas. Entonces yo tengo un periodo que fue elegido o elegida y después puedo ser reelegido una vez y 2 veces si soy empresa mediana o grande. La tercera ya no puedo postular de manera consecutiva. Eso es para empresas medianas y grandes, de gran tamaño. Ergo, no hay una norma transitoria, pero es muy probable, eso lo va a tener que interpretar según sea el caso, la DT o la suceso, pero es muy probable con la norma, que a partir de la norma transitoria que ya les dije para participación de género, no, esos periodos sean aquellos que se produzcan a partir de la vigencia del decreto 44. Si yo tengo 2 periodos ahora, requiero otros 2 periodos durante la vigencia del decreto 44 para que tenga que salir, digamos, otra persona. Y lo importante, además, como tercera cosa para los comités paritarios, es que se le da un contenido mínimo, y eso aquí el ICL se ha estado preparando para los cursos de orientación de prevención de riesgo. Y segundo, se establece un curso de mayor calado de 20 horas para los comités paritarios, pero eso no significa que todos los integrantes del comité paritario a partir del 1 de febrero tengan que hacer ese curso. La norma dice que a lo menos 2 durante todo su periodo deberían ser capacitados. Un representante empleador, un representante de los funcionarios o trabajadores, tengan que hacer este curso, en este caso en el ISL, pero no todos a la vez. El reglamento ha buscado que no generar distorsiones o que todas las empresas tengan que capacitar a todo el mundo en 8 horas, en 20 horas, sino que en función de los tiempos de funcionamiento del comité paritario. Y de los roles que están asumiendo. Así es. Bueno, ahí Pedro contestó varias preguntas que se estaban sumando al chat, tanto para quienes son obligatorias en realidad las capacitaciones, así que hay que estar atentos a las distintas comunicaciones, atentos a la página también de ISL. Estamos ahí aplicando un banner especial, el cual es del Decreto Supremo 44, en donde va a estar colgado las distintas presentaciones, material que les va a permitir también ver todo lo que es la implementación, y por cierto vamos a estar linkeando lo referenciado también a las capacitaciones, porque algunos también nos estaban preguntando dónde podemos ver. Comentarles además que va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube esta presentación, así que si alguien quiere además revisar lo que hemos estado conversando con Pedro, pueden también aludir a nuestro canal de YouTube, y por cierto siempre visitar, y ahí yo siempre les invito, soy súper manjadera, www.isl.gov.cl. Pero de los comités paritarios nos han seguido preguntando cosas y nos pasa algo. ¿Qué pasa con la participación? Porque tú has hablado de estos temas que están saliendo en el chat, desde el tema de la paridad, las reglas, etcétera. ¿Qué pasa con la participación? ¿Qué pasa si un trabajador, por ejemplo, incluso sale electo y dice, no, yo no quiero?
A ver, la cultura preventiva significa en términos generales que esto no entra con sangre, sino es como en la negación de la prevención. Eso, si una persona está como cerrada de razones y no quiere participar, va a ser incluso como contraindicado que haga esa participación. Pero, y aquí hay un pero bien grande, pero el reglamento, a propósito de lo que decía al comienzo, establece explícitamente obligaciones de las personas trabajadoras, de los funcionarios y funcionarias, tienen el deber de concurrir a votar por los comités paritarios, tienen el deber de participar en las actividades que tenga el comité paritario, tienen el deber de asumir los cargos si son elegidos, tienen el deber de participar como integrantes del comité paritario si forman parte del comité paritario. Se señala explícitamente en la norma, salvo causa justificada, que es lo que yo decía. Si yo no puedo porque soy una persona que cuida a otra, no puedo, tengo que justificarlo, pero no es un derecho, insisto. Aquí la cultura tiene que cambiar en el sentido de que, claro, yo soy objeto de protección como funcionario, como trabajador, trabajadora, pero no es un derecho que solo me corresponda a mí. ¿Ya? Si yo no participo, si yo no observo medidas, también estoy perjudicando al resto de personas que laboran conmigo. Y lo mismo la participación. Si la participación no es incidente en el sentido de que no hay persona interesada en participar, es muy probable que la gestión preventiva de la empresa, por más esfuerzos que haga, sea ineficiente, porque no se sabe, bueno, qué opinan, qué intereses tienen las personas que son objeto de esta protección. Por tanto, es un deber participar. Y lo que se dice, incorpórelo, esa es una normativa laboral, ya del Código del Trabajo, incorpórenlo al reglamento interno, ¿ya? Y si no, la empresa digamos, la persona se niega injustificadamente a participar, se puede ser sancionada de la forma que sea el reglamento interno. En el sector público tiene algunas limitaciones con los procedimientos disciplinarios estatutarios, pero es la misma lógica. Pasa a ser una obligación estatutaria del funcionario o funcionaria. No tengo el derecho a no participar. No existe ese derecho. Tengo que participar. Incluso siendo electo, pero lo que no quiere el reglamento es que las instituciones no funcionen. Es decir, si los trabajadores tienen apatía y no hay comité paritario, que no haya comité paritario, que no haya programa preventivo, porque, bueno, aquí no importa, eso no es posible, porque incluso hay un interés público que trasciende simplemente los que participan en una entidad empleadora en una empresa. Sí, bueno, ahí tocaste varios temas que yo creo que son súper importantes, que tienen que ver con la participación, el entender además que todas y todos somos tremendamente importantes para avanzar en una cultura preventiva, y por eso esto de la obligatoriedad, el entender que hay responsabilidades también como trabajadores. El decreto, y lo comentábamos al inicio también, estipula los roles, y en eso yo creo que también hay que hacerlo carne. Ahí a lo mejor un tip también para quienes quienes están conectados. Vemos ahí algunos que son, por ejemplo, encargados de algunas oficinas de seguridad y salud en el trabajo del sector público. Y claro, hacen sus preguntas a propósito de qué hacer, que nos pasa mucho en el sector público, que a veces se asocia que como no estamos por código del trabajo, hay cosas que a lo mejor no nos tocan. No obstante, nos toca igual. Entonces, ahí, Pedro, si tú también nos pudieses comentar, porque aquí se cruzaban algunas preguntas desde, y tú ya más bien respondiste en esto de no se puede no participar, pero ¿qué ocurre también con los servicios públicos, con esto del reglamento interno? Sí. Estos tips, porque no están, aquí por lo menos hay varios conectados que son encargados de uso, están en algunos de hospitales también, que ahí de repente hacer carne estos reglamentos no es tan sencillo. Entonces, sí. Mira, en términos como bien legales, este reglamento, el decreto 44,
es un reglamento del título séptimo de la ley 16.744. ¿Ya? Para el sector público, que la legalidad tiene que estar ahí vigente. Entonces, ¿qué pasa? Que el título séptimo de la ley 16.744 es obligatorio para las entidades empleadoras públicas, de acuerdo a la ley 19.345. Los funcionarios públicos están adscritos a la ley 16.744 por esa ley y por lo tanto en principio son obligatorios. ¿Qué ocurre? Que la misma ley 19.345 dice explícitamente que los comités paritarios se rigen por la ley 16.744. Entonces los comités paritarios están explícitamente, deben funcionar de acuerdo al decreto 44 y así los asume el decreto 44. ¿Qué pasa con las demás herramientas, demás instrumentales? Ni la ley 16.744 ni la ley 19.345 señalan cómo hacerlo, cómo se tiene que hacer. El criterio de la Contraloría es si estas normas, porque eso es una norma reglamentaria, pero si estas normas se adecúan a los deberes y funciones estatutarias y las obligaciones de los servicios públicos, son compatibles. ¿Ya? Pero si no, lo que rige es la norma estatutaria. Por ejemplo, el caso que yo les dije anteriormente. En materia laboral del sector privado, el empleador tiene una potestad disciplinaria, ¿ya? Y aplica las sanciones que señala el Código del Trabajo, que amonestación y multa. En cambio, en el sector público, necesariamente tiene que haber un procedimiento disciplinario, ¿cierto? Ahora, el estatuto administrativo, a diferencia del Código del Trabajo, señala cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir el funcionario o funcionaria. Lo que hay que interpretar en su momento es si esas obligaciones, en el caso de prevención de riesgo, están, digamos, puede entenderse que el incumplimiento de una norma preventiva es incumplimiento de la obligación estatutaria. En mi opinión personal, pero insisto, eso lo define la Contraloría, así es, ya, porque las normas estatutarias o obligaciones son muy generales y por tanto se podría aplicar las normas que dice el decreto 44 como obligación a los funcionarios. Lo que no podría es contrariar ciertos principios, ciertas estructuras del sector público. Por lo tanto, la pretensión es que sí se aplica el decreto 44. Hay otro, digamos, mitología en que el decreto, porque nos dice supremo, no es supremo. El decreto es supremo, no porque diga o no diga, es porque lo firma el presidente de la República, por si acaso, ¿ah? O sea, es que no... Pero ahí ya nos pusimos de acuerdo también, claro, para no confundir es como un mini reglamento. No, es un decreto del presidente de la República, que además es de ejecución de ley. Pero quien debe determinar, en definitiva, mi consejo es que si ustedes tienen duda del reglamento interno, yo entiendo que hay algunos pronunciamientos de la Contraloría antes de este decreto, pero como los servicios públicos tienen que ser principio de legalidad, consultar a la Contraloría. El reglamento no podría establecerlo porque no hay una norma legal explícita en las leyes como sí lo hay para comités paritarios. Entonces, si hay alguna duda, sí, y que el reglamento se hizo de manera general para todo tipo de actividad económica, todo tipo de riesgo, y debería aplicarse por las razones que le dije, pero no nos correspondía al Ministerio definir cómo los funcionarios públicos tienen que cumplir, y los servicios, las leyes estatutarias. Y eso es como más de competencia propia de la Contraloría. Han aparecido varias preguntas bien específicas, entonces desde acá, desde el equipo que está haciendo control, vamos a estar tomando las preguntas para también responderles a los correos que han estado siendo registrados en la inscripción. Ya las últimas preguntas, Pedro, porque sí aparece una figura que era re interesante, que nos ocupaba mucho, que tenía que ver con los comités paritarios permanentes.
Ya, y esto se ocupa, incluso yo lo vi acá en el sector público, en donde no teníamos estructuras como un departamento, entonces íbamos a los comités paritarios permanentes que de alguna otra forma hacían el coordinar la acción del resto de los comités paritarios. Se mantiene, hay cambios, hay preguntas desde el chat. Los comités paritarios que estaban en el decreto 54 se mantienen en el decreto 44. No cambia, digamos, esta naturaleza que tenía, que desde el punto de vista jurídico era una opción de la entidad empleadora. O sea, si quería crear un comité permanente coordinador, lo podía hacer. Lo que no puede hacer es desconstituirlo. Claro, porque siempre nos preguntan, ya, pero entonces no es obligatorio. No, es una buena práctica, pero si tú lo haces, ya no puedes. No hay vuelta atrás, ¿ya? Entonces, quizás por eso, a lo menos en la empresa del sector privado, no sé, en el sector público, era como, bueno, ¿cómo se constituye? Si depende de la extensión, si en una misma localidad, en el país, entonces había como muchas complicaciones y si era eficaz la coordinación. Entonces, lo que hemos querido acá es potenciar las funciones del comité paritario. Ya, como ustedes pueden ver, cursos de capacitación, se especifican sus atribuciones, se indica que que tienen que investigar accidentes, fundamentalmente, y con una metodología validada, que hoy día es el árbol de causa. Hay un desafío, por ejemplo, para las enfermedades profesionales, pero para los accidentes tienen que utilizar una metodología validada y eso es importante, porque, por ejemplo, para definir si que una de las funciones del comité paritario, que el accidente fue con negligencia inexcusable, lo tienen que hacer porque lo investigaron con esta metodología, ¿ya? Se les da facilidades explícitas. En el decreto 54 señalaba que el empleador, la entidad empleadora, tenía que dar facilidades, pero no definía cuál. Sí, y eso resolvía la dirección del trabajo, que era una cosa muy de detalle, o la suceso en este caso, pero ahora se define, mire, usted tiene que proporcionar cierta información al comité paritario, tiene que informarle ciertas situaciones, tiene que los integrantes del comité paritario, cualquiera de ellos, tienen derecho a acompañar al organismo administrador, al eventual fiscalizador, y tienen derecho a hacerle observaciones. Entonces, lo que se robustece es la acción del comité paritario, se le da facilidades para su funcionamiento. Es una lógica de generar, de potenciar el comité paritario. Por tanto, me imagino que si los comités paritarios se robustecen en su base, también se va a robustecer la gestión del comité permanente. Y esa es una decisión que podría tomar también ahí la entidad empleadora a propósito de la coordinación. Pero mira, de los últimos temas en relación al reglamento interno, bueno, hay una consulta en particular que tiene que ver qué pasa si yo no puedo imprimir. Por ejemplo, es muy caro, puede tenerlo más bien en digital. Y ahí yo me quiero sentar al tiro en este rol que cumple también el reglamento interno. Porque ¿qué nos pasa? Nosotros, sobre todo, que nos toca ir con las empresas más pequeñitas, muchas veces nos topamos con que descargan un reglamento interno, no necesariamente incluso saben lo que se hace carne. Entonces hoy día también hacemos un llamado que es a tomar este instrumento, a hacerlo carne, ojalá y socializarlo lo más posible, entender que es un instrumento potente, porque estamos declarando además las cosas que sí, las cosas que no, cómo vamos a trabajar en el centro de trabajo. Entendemos ahí, yo creo que ahí es muy bueno lo que tú mencionas también para quienes son de servicios públicos, porque hay temas que más bien están sostenidos en el orden, más bien en el estatuto administrativo, por eso hay como una separación de figuras. No obstante, entendemos que es un instrumento potente que nos permite decir, estas son las reglas, este es el rayado de cancha. O sea, sabemos todo, entonces, cuáles son las condiciones aquí para trabajar. Entonces aquí tanto en la difusión y en la entrega de este ejemplar. Pueden ser medios digitales, solo puede ser presencial. Importante también ahí el registro cuando hagamos la difusión, porque no basta solo con que tengamos un gran reglamento interno, sino además lo hacemos
que trabajadores, nuestras personas trabajadoras en el centro de trabajo lo conozcan. Sí, a ver, el reglamento interno se regula en términos simples como la vida interior de la empresa o de la entidad empleadora. Y en materia preventiva es el conjunto de instrucciones y de procedimientos para cómo se tienen que comportar, desempeñarse los roles y funciones de las distintas partes. Pero eso tiene que estar en función de lo que les dije al comienzo, de que es una gestión preventiva, sistemática, permanente y eficaz. O sea, lo que yo voy a hacer es vertir en el reglamento interno es producto de esa gestión. Por tanto, si, como hemos visto, en algunas empresas en que encontramos en una obra de construcción riesgos de zapaterías, y eso es lo que pretenden decir, mire, cuidado con las cajas de zapatos que se le caigan en la cabeza cuando yo estoy en el andamio, eso no sirve de nada. Entonces, que esté firmado, de que esté contrafirmado con una a papel, es intrascendente, ¿ya? Porque no está produciendo la finalidad que persigue la norma para establecerla. Entonces, en la medida que sea la gestión preventiva integrada, como les dije, yo con participación desde la matriz de identificación hacia adelante, eso debería estar expresado en el reglamento interno, las principales obligaciones que deben observar las personas trabajadoras para cumplir esta estructura que se está creando, ¿ya? Entonces, si es así, el reglamento interno tiene que señalar, hay un contenido de obligaciones, prohibiciones, ¿ya? Que señalan las normas mínimas, ¿ya? Y las otras que yo puedo incorporar siempre tienen que estar relacionadas con los riesgos que tengo, ¿ya? Por tanto, tienen que respetar ciertos elementos, confidencialidad, dignidad de las personas, no discriminación, pero se señalan ahí ciertas normas. El reglamento el decreto 44 viene a modernizar la función del decreto 40 de los reglamentos internos. Permite, por ejemplo, que se fusionen, esto para el sector privado, se refundan el reglamento del Código del Trabajo, que es para 10 o más trabajadores, con el reglamento interno de la ley de accidentes, que estén en un solo cuerpo material, para que no tengan las empresas que tener dos reglamentos. Hemos acordado a propósito del formulario único de fiscalización, que es una coordinación que se ha hecho con Suceso, la Dirección del Trabajo y la Seremi de Salud, para que el reglamento interno de las empresas que se depositen en la Dirección del Trabajo se entiendan depositados en la Seremi de Salud, para que no haya este tráfico de papeles. Yo tengo que tener papeles, porque si no tengo papeles, no estoy cumpliendo. Como una falsa sensación de que estoy cumpliendo con el papel. Y por lo mismo, la norma no impide que se hagan entregas digitales, ¿ya? No hay problema, porque además hay un tema de equivalencia de soporte. Lo que sí, al momento de mostrar ante el regulador, el juzgador, el fiscalizador, bueno, hay que decir, sí, mire, aquí recibió el correo electrónico, y este correo electrónico lo proporcionó el propio trabajador y no lo ha cambiado, porque él tiene que indicar sus datos y ahí está el reglamento interno. Entonces no hay problema. Lo que sí es importante, producto de lo que yo les dije anteriormente, ojalá que existiera información sobre estas obligaciones y prohibiciones o cierta capacitación, porque se supone que todo lo demás es efectivo y esto es producto de esta gestión efectiva. Y si yo quiero condensarlo en un documento, ojalá no solo se lo entregue, sino que hubiera algún grado de formación y capacitación, sobre todo porque este decreto 44, como les dije al comienzo, establece obligaciones precisas para los trabajadores. Por ejemplo, la de participación y consulta. Ya es una obligación. Entonces hay que generar ese cambio cultural, y con asistencia del ISL. Yo creo que eso es bueno que las empresas
o la entidad empleadora hagan ese cambio cultural porque hay ciertas obligaciones que pueden ser exigidas incluso la empresa ejerciendo su poder disciplinario y por tanto no es simplemente entregarle, sino que hay un cambio que es necesario que lo asuman. Exacto, ahí, bueno, el rol de los organismos administradores es súper importante. En este caso, el Instituto de Seguridad Laboral pone a disposición distintos materiales que van a poder ayudar también a acercar a este decreto supremo. Una invitación además a los comités paritarios, tenemos un programa de acreditación, CIMA, son 3 volcanes los cuales tenemos que escalar y ahí también los acompañamos en los distintos procesos de capacitación, pensando en los métodos que tú mencionabas, por ejemplo, en la investigación árbol de causa, ahí también los empujamos a hacer gestión a propósito de ir agarrando también ciertas herramientas que les permiten ir avanzando, por decirlo así, y también ser reconocido, porque tenemos que ser parte además de esta cultura preventiva, muchas veces no es tan fácil. Así que ahí estamos ansiosos para quienes se quieran hoy día también sumar a este programa de acreditación. Bueno, estamos ya cerrando, Pedro, y ahí más bien te quiero hacer una invitación que puedas comentarles a quienes nos han estado siguiendo y además a quienes puedan después reproducir este material que va a estar colgado en YouTube. ¿Cuál es la invitación que les podrías hacer a quienes hoy día les toca enfrentar este desafío? Pueden ver ahí a lo mejor algún rol en particular, pero pensando además que has sido un actor que te ha tocado también generar articulación biministerial con los trabajadores, esto es un desafío potente, o sea, nosotros somos además dependientes del Ministerio del Trabajo, estamos contentísimos además con los avances, y creo que aquí hacemos un llamado también a sumarnos a esta cultura preventiva. De todas maneras, lo que les quiero transmitir es el esfuerzo que hemos hecho para poner en su dimensión real esta normativa, que es facilitar la prevención, ordenarla, sistematizarla, hacerla más efectiva. Lo bueno que tiene la ley 16.744 lo hemos querido potenciar. ¿Ya? Ese es el llamado, y que por tanto que esto es equivalente a cualquier otra actividad que probablemente las entidades públicas, privadas, evidentemente ponen el acento en su giro. ¿Ya? Bueno, esto es igual de importante que eso. Eso es lo que pretende hacer el decreto 44, por un lado, y por tanto no es un conjunto de medidas que quieran como obligar a ciertas personas a hacer cosas, sino que esto es lo que viene haciéndose en muchas partes del mundo en materia de gestión preventiva y que lo podemos encontrar incluso en las normas ISO, en la ISO 45001, que incluso es mucho más exigente que nuestro reglamento, pero en la forma como se hace el cumplimiento, y hay cumplimiento tributario, cumplimiento económico, que son tanto más exigentes que el decreto 44, lo que quiere ordenar un poco la casa. Eso es. Segundo, que hemos, como bien dices tú, Camila, hemos hecho un esfuerzo por coordinarnos del Estado, o sea, no solo exigir eventualmente a las empresas, a las entidades empleadoras públicas y privadas, sino que exigirnos nosotros. Hemos hecho una buena política pública, que esto se consulte, que nos coordinemos entre las entidades públicas. Hay un formulario único de fiscalización, ¿ya? Que significa que tanto la Seremi de Salud como la Dirección del Trabajo consideren lo mismo al momento de requerir el cumplimiento del decreto 44. Eso no se había hecho nunca, se había hecho para cosas puntuales, pero no de manera tan general. Vamos a seguir trabajando en eso. Hay una mesa de interoperabilidad, que significa que la información que tienen los organismos públicos sea compartida para homologar y estandarizar criterios de cómo se aplica la norma. Hemos hecho capacitaciones a la autoridad sanitaria, a los funcionarios y de la Dirección del Trabajo, de cómo se tiene que aplicar este reglamento, con qué criterios. Evidentemente hay cosas que hay que considerar. Si yo hoy día no tengo reglamento interno, hoy día ¿ya? No tengo reglamento, estoy en ilegalidad, en infracción, ¿no es cierto? Y es probable que el sábado también. Oye, ¿eso es problema del decreto 44? No, no. Entonces,
o no lo informé a mis trabajadores de los riesgos, hoy día no lo informo, el sábado tampoco, es ilegal, ¿ya? Pero que también hay cosas nuevas como la participación, la consulta, los mapas de riesgo, ¿ya? Que evidentemente eso van a requerir adecuaciones progresivas en el tiempo y que esas cosas se van a considerar en la medida evidente que no hay una infracción a la ley o vulneraciones de derechos fundamentales, pero que eso se está aplicando. Hemos hecho además, vamos a hacer un seguimiento de cómo se va a aplicar, cómo se va a aplicar el decreto 44 a partir del sábado, tanto los digamos, reguladores respecto de las empresas, sobre el trabajo, el servicio, y como también con el suceso de cómo el GISL está aplicando el decreto 44, las mutuales también, por supuesto, pero la idea es que nosotros queremos nutrirnos de información de realidad y por eso la política se hizo en su momento con diálogos regionales, participativos, tripartitos, y aquí es lo mismo, queremos saber cómo se ha ido aplicando, porque en definitiva no es que se quiera por sí y ante sí, lo primero es repartir multa, que no es eso, y que si las personas estén obligadas y sanciones para allá y sanciones para acá, sino que queremos ver cómo esto repercute en una mejor gestión preventiva, cómo se abordan desafíos que ya estaban, por ejemplo, de la ley Karim, ¿ya? Entonces, que requiere, para que sea compatible un sistema preventivo de la ley Karim con el sistema preventivo general, tiene que modernizarse también el sistema general. Entonces, nos estamos quedando atrás. Y si el sistema general, el corazón de la gestión preventiva, era ineficiente, todas las especificidades van a ser ineficientes a mediano y largo plazo. Y lo que no queríamos es que eso se produjera en el corto plazo. Estamos evaluando cómo hacerlo, cómo cumplir, porque lo que queremos es generar que mejores condiciones de trabajo, mejor calidad de vida y por tanto cultura preventiva. Y eso es nuestro llamado, es no teman a este cambio fue estudiado, digamos, validado, hemos hecho la guía de evaluación de riesgo, la guía de mapa de riesgo, de elementos de protección personal, de días cargo. La Suceso ha hecho varias circulares, algunas que están dictadas, otras están publicadas. Se hizo el formulario único de fiscalización. Vamos a seguir trabajando en el formulario único de fiscalización para definir los criterios específicos, cómo se aplica el instrumental. La Dirección de Trabajo para la empresa del sector privado está a punto de publicar el tipificador de infracciones, que es consecuencia del formulario único de fiscalización con esta vocación que ya les dije, con esta mirada al conjunto, y por tanto el llamado son los tiempos que estamos, lo que busca es sistematizar la norma, generar cierto involucramiento de todas las personas que directamente están involucradas, que participan en temas de gestión preventiva, y no es una amenaza, no está hecho para que, mire, a partir del sábado primero tengan que ser destituidos los comités paritarios, tengan que hacer todo de nuevo, todos tengan, los 5 millones de trabajadores tengan que capacitarse. Eso no es así, son mitos que se han ido generando. La capacitación de 8 horas, tienen a la empresa hasta 2 años para hacerlo. Las mapas de riesgo que se han hecho antes van a ser válidos, las CIPER que se han hecho antes también son válidas. Las revisiones van a tener que ir adecuándose a la nueva normativa, entonces hemos hecho flexibilizado con criterios lógicos todo el reglamento del decreto 44 y siempre hemos contado con el apoyo en este caso del ISL. El ISL ha hecho una fuerte campaña de difusión del decreto 44 y es muy probable que esta charla el ISL la repita y nosotros estamos disponibles para a partir de febrero volver a reunirnos con ustedes y conversar sobre este tema. Muchas gracias, Pedro. Hay una invitación grande y ahí la invitación también es para ustedes quienes están conectados. Vamos a avanzar en una cultura preventiva con todas y todos. Así que desde este 1 de febrero viene este cambio normativo, nos vamos a actualizar, nos seguimos poniendo los pantalones y las faldas largas a propósito de estas materias.
seguimos haciendo carne el avanzar en entornos de trabajo seguros y saludables para todas y todos. Así que les invitamos de nuevo a visitar nuestra página web www.isl.gov.cl. Vamos a estar ahí actualizando cada uno de los productos que les van a permitir a ustedes poder avanzar en todo lo que tiene que ver con los desafíos del Decreto Supremo 44. Por cierto, ahí cuando necesiten pueden acercarse también a sucursales, pedir las asistencias preventivas en el caso de los privados y en el caso de los servicios públicos contactar a su referente para poder seguir conversando y, por cierto, trabajando en estas materias. Así que nos queremos despedir, visitar de nuevo ahí nuestras páginas, también nuestras redes sociales. Va a quedar este material colgado en YouTube. Próximamente, ahí atentos a las fechas, vamos a estar ya teniendo otros webinars, por ejemplo, por matrices de riesgos u otros también que son súper atingentes. Así que agradecerles la conexión y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Pedro, y a cada uno que han estado en esta conexión. Chao, chao.